¿Cómo escribió la Biblia? El hermano acaba de decir una parte clave, ¿no? El Espíritu Santo. Es Dios quien escribió la Biblia para nosotros. En un periodo más o menos de unos 1000 años, hay algunos que dicen 1500, yo he leído que son como 1000 años, que se escribió desde el tiempo de Moisés hasta el último autor, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, el Señor nos ha dado su sagrada palabra y Él es el que escribió la Biblia. Ahora vamos a ver cómo se escribió la Biblia, ¿no? Entonces, hay un versículo clave, ¿no? Vamos a ver, no sé si alcanzan a leer, en 2 de Timoteo 3:16. ¿Hay alguien que nos puede ayudar con esa lectura? Está ahí en la pantalla. ¿O quieren que lo leamos todos? Bueno, vamos a leerlo todos, ¿no? Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que la Biblia dice que fue inspirada por Dios. Entonces, Dios de algún modo inspiró a los autores que escribieron la Biblia, ¿no? Entonces, algunos autores, Dios les inspiró. Dios les habló como directamente, ¿no? Entonces vamos al siguiente, a la siguiente pantalla. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Dios les habló directamente a algunos autores bíblicos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, en Éxodo 17:14. ¿Alguien que lea Éxodo 17:14? ¿Alguien que tenga listo Ezequiel 24:2? Y alguna otra persona que tenga Apocalipsis 14:13, la primera parte. Entonces, ok, ya. ¿Quién va a tener Ezequiel 24? Ok, y la última, Apocalipsis 14:13. Ok, muchas gracias, hermanos. Entonces empezamos con Éxodo 17:14. ¿Qué dice ahí, hermana? Bien, entonces aquí de esta porción lo que nos interesa es saber qué es lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? El mandato que le da, escribe, escribe eso, como si Dios le está dictando, ¿no? ¿Cierto? Escribe, le dice. Ahora en Ezequiel, vamos a ver, ¿quién tiene Ezequiel 24:2? Ujú. Entonces aquí, ¿qué más vemos? Le da la misma orden. Dios le dice directamente, escribe, ¿no? Hay una más, hay muchas más de estas, pero tenemos unos ejemplos nomás. Apocalipsis 14:13a. Tremendo, ¿no? Entonces otra vez Dios, ¿a quién le está hablando en esta ocasión? Le está hablando a Juan, ¿no? Antes le habló a Moisés, luego le habló al profeta Ezequiel, ahora le está hablando al apóstol Juan, le dice, escribe. Entonces, en algunas ocasiones Dios está hablando directamente, ¿no? Hay otras, vamos a poner la siguiente pantalla, mis hermanos, o mi hermana, perdón. Entonces, alguien que nos lea Lucas 1, del 1 al 3. ¿Algún voluntario que nos lea Lucas? Lucas 1 del 1 al 3. Bueno, si no hay voluntarios, lo voy a leer yo. Sí, sí, mi hermana, muchas gracias.
Amén. Entonces, aquí qué vemos, ¿cuál es el cambio que ustedes ven aquí? En la primera parte vimos cómo Dios les dice escribe, pero de acuerdo con estos 3 versículos que leímos, ¿qué es el cambio que ustedes ven? Ajá, sí, el escritor Lucas, que era un médico, ¿no? Él dice, después de haber ¿qué hecho? ¿Hecho qué? In- Investigado, y no solamente investigado, dice diligentemente. ¿Cómo investigó él? No había nada escrito todavía, o probablemente alguna que otra carta, no lo sé, pero él probablemente hizo entrevistas, ¿no? Por eso es que vemos cosas en Lucas que no vemos en otros evangelios, ¿no? De la mujer samaritana, alguien le contó. Lucas habla mucho de las mujeres, ¿no? Habla más historias de las mujeres que otros evangelios. Y él va, ¿no? Lucas está hablando más de lo que pasa con María también, ¿no? Probablemente él fue y se entrevistó con María, fue anotando como periodista. Lindo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Dios le inspira a Lucas para que él investigue, ponga las cosas en orden, dice, ¿no? Si se dan cuenta, entonces ya tenemos 2 cosas en las que Dios les inspira. Una les da directamente una orden que escriba, otra le inspira al autor para que investigue y haga sus entrevistas, lo que él tenía que hacer para escribir. Entonces vamos a seguir avanzando, hermanos, ¿no? Mayormente, mayormente la Biblia dice que Dios inspiró, ¿no? Acabamos de leer el versículo en Primera de Timoteo, ¿no? Dice que Dios le inspiró a los autores. Esta palabra es bien bonita, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero la palabra es como Dios les insufló a los autores. En Hechos 17, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo tiene, hay un naufragio de Pablo? El asunto va bien mal, ¿no? El barco está como que se cae y todo. Dice la Biblia que vino un viento y que llevó el barco y lo llevó. Entonces, sí, la misma palabra que usa ahí dice que se usa también para cuando Dios insufló en los escritores, como que de una manera les fue llevando para que ellos vayan escribiendo. Hermoso, ¿no? Entonces ahí dice la parte más clara, ¿no? Dios inspiró la escritura, ¿no? Hay otra parte aquí que dice la escritura. Ahora ustedes están viendo cuando Dios le habla a Timoteo, ¿no? Perdón, a Pablo le está mandando una carta a Timoteo cuando escribe esto, pues. Entonces, ¿quién era Timoteo? Vamos a ver, ahí me falta un versículo que dice, segunda de Timoteo 1, el versículo es el 5, ¿no? Entonces, segunda de Timoteo 1, 5, y alguien que nos ayude con Hechos 16, 1, el primer capítulo. ¿Alguien que nos ayuda con eso? Hechos 16. Entonces empezamos con segunda de Timoteo 1, 5. Uh-huh. Entonces dice que Timoteo tenía una abuela, Loida, y su madre que eran creyentes, ¿no? Vamos a ver qué dice también en Hechos 16:1. Uh-huh. Entonces aquí el énfasis es que Timoteo tenía una madre creyente y una abuela creyente. Ahora vamos a segunda de Timoteo 3:15, ¿no? Es justo antes del pasaje que hemos leído al comienzo, ¿no? Que dice, ellas le instruyeron a Timoteo. ¿Cómo dice primera de...
Amén. Entonces ustedes ven aquí que Timoteo escribe, perdón, que Timoteo es criado y su abuela y su madre le instruyen en las escrituras. ¿De qué escrituras está hablando? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque en ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento. Entonces aquí nos queda una pregunta, ¿no? ¿Y el Nuevo Testamento era parte de las escrituras? ¿Ustedes qué dicen? No. Usted dice que no. Hay alguien que dice que sí. Bueno, vamos a la siguiente, ¿no? En la siguiente pantalla, ¿no? Dice, y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Entonces, aquí vamos a ver en 2 de Pedro 3:15 y 16. Vamos a ver, 2 de Pedro 3:15 y 16. Perdón, estaba todavía ubicándome y sí, entonces, sí, entendiendo, dice, ¿no? Entendiendo la paciencia de nuestro Señor para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Fíjense, como él está hablando de Pablo, según la sabiduría que Dios, que le ha sido dada, dice, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es interesante, si para Pedro era un poco difícil de entender lo que decía Pablo, imagínense para mí, ¿no? Hay algunas cosas difíciles de entender, pero ¿qué más dice ahí? ¿No? Dice, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, dice, ¿no? Como también las otras escrituras. Entonces, cuando Pedro está hablando aquí, está hablando de las cartas de Pablo, que son difíciles de entender, y algunos tuercen las cartas de Pablo como las otras escrituras. Lo que está haciendo Pedro aquí es poniendo las cartas de Pablo en el mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Entonces, tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las escrituras del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Son parte de las escrituras. ¿Sí? Perdón, no, voy a acercarme un poco más. Entonces, el Nuevo Testamento, sí tiene razón mi hermana. Vamos a hacer un poquito de énfasis ahí. El Antiguo Testamento llega hasta los profetas, ¿no? Hasta Malaquías. Y después de eso hay un tiempo en que el Señor no habla. Es un periodo de más o menos unos 430 años por ahí. Y después vuelve a manifestarse el Señor, pero ya se manifiesta con la venida del Señor Jesucristo y empieza con Juan el Bautista, ¿no? Que él es el que anuncia la llegada de el Salvador. Tiene razón mi hermana. Entonces, pero de todos modos, lo que el Señor está diciendo, Él escribió, Él inspiró a los autores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok. Entonces, gracias, mi hermano. Exacto, sí. Ujú. Sí, exacto, mi hermana. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son
inspirados por Dios. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Dios nos inspira. Entonces vamos a ahondar un poquito sobre esto mismo, hermano. Vamos a la siguiente pantalla. Entonces dice, los autores bíblicos escribieron la Biblia, esto es cierto. O sea, 40 autores, doctores, reyes, como dijeron, pastores, profetas, ¿no? Ellos escribieron, pero como nosotros estamos hablando, ellos fueron inspirados por Dios. Y Pedro nos ayuda mucho con esto, ¿no? Entonces vamos a ver, segunda de Pedro 1 del 19 al 21. 1 del 19 al 21. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? La primera dice, también la palabra profética, dice, tenemos que, la palabra profética segura, dice todavía más segura. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos una palabra profética segura en la que podemos confiar. Adelante, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Sí. Entonces, aquí que vemos una cosa. La, eh, la Biblia nada más la puede interpretar un grupo de gente, como por ejemplo dicen los testigos de Jehová, a veces vienen a mi casa y golpean, ¿no? Y dicen que hay un grupo, ¿cómo es que le llaman? Un cuerpo no sé cuantito de unos cuantos inspirados que ellos nada más pueden interpretar la escritura para ellos. Pero aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? No es de interpretación privada. Y eso es lo que creemos los bautistas, ¿no? Nosotros podemos acercarnos a leer la palabra de Dios y entenderla. Hay cosas difíciles, como ya dijimos, aún para Pedro eran difíciles lo que escribe Pablo, pero no es toda la Biblia. Mayormente el Señor nos habla de un modo que nosotros podemos entender. Así que cuando leemos la Biblia nos acercamos así con confianza. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay otra cosa más que dijo mi hermana en el versículo, en el 21 estaba, ¿no? No. Dice, porque nunca, fíjense la palabra, nunca, jamás, la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no? Y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vuelve a usar la misma palabra que hablamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Inspiración. En el griego, la misma palabra inspiración era la misma palabra del viento que guiaba ese barco durante el naufragio de Pablo. Ese viento iba llevando el barco por la dirección que quería el viento, no por otro lado. Y el viento llevaba. Esa es la palabra que usa de cuando estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vuelve a usar la misma palabra. Dice que fueron inspirados. Hay en el internet pueden abrir, ahí dice el diccionario interlineal y va diciendo las palabras en griego y abajo la traducción. Y ahí también dice, ¿no?, que los autores bíblicos fueron llevados, guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Dios les inspira a ellos para escribir. A veces nosotros usamos la inspiración también, ¿no? ¿Cierto? Yo me acuerdo mucho de este poeta, qué lindo era Mario Benedetti, ¿no? Y se enamora de la chica y le dice, si te quiero, porque como era uruguayo, ¿no?, le habla en ese lenguaje, le dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¿No? Entonces estaba inspirado, y le veía a la chica, la mujer de la que él se enamoró, y dice, te quiero.
te quiero porque sos mi amor, mi cómplice. Y en la calle cuando somos mucho más que, no sé cuántos querría ser, 5, no, no, no dice, ¿no? Pero es la poesía como él habla, ¿no? Él fue inspirado por esa chica, pero Dios inspiró a los escritores de un modo que no se pudieran salir de lo que era su palabra, su voluntad. Qué hermoso, ¿no? Sí, mi hermana. Ujú. Exactamente, muy bien, mi hermana. Entonces, ¿cómo nos protegemos de eso? Nosotros nos protegemos leyendo las escrituras. Vamos a la siguiente página, mis hermanos. Quiero mostrarles algo aquí, algo interesante. ¿Qué es lo que ven ahí? Una piedra. Es una tabla de barro, hermanos. Y esas cosas que ven ahí, ¿qué creen que es? Es un tipo de escritura. Se llama la escritura cuneiforme. Yo me acuerdo cuando era jovencito, mi profesor me mandó a leer un libro que se llamaba La civilización comienza en Sumer. Y era bien interesante, ¿no? Porque ellos encontraron acerca de la primera civilización de la que se tiene conocimiento, y ellos ya inventaron la escritura y la hacían así, en estas tablillas de barro, hermanos. Sí, imagínense, usted ve a los jovencitos, a veces tienen una mochila pesada, ¿no? Que van llevando libros atrás y qué sé yo. Y usualmente está pesada. Imagínense con esas tablillas de barro que tenían, ¿no? Y ahí me acuerdo que entre las cosas que escribían había un profesor que le reclamaba a su alumno porque había sido despreocupado y no preparó su tablilla para la clase. Ya había alumnos como yo, hermano, esos que no hacían los deberes, hermano. Entonces, este muchacho no había hecho. Pero ellos tenían que preparar una tablilla de barro. Y no era mucho lo que podían hacer, hermano. Porque usted cuando estaba escribiendo y su profesor va rapidísimo, ¿no? Y después, ¿qué hace? Nada más le da la vuelta a la página ese. Ahí no podían dar la vuelta a la página, imagínense, hermano. Entonces, esta es la escritura cuneiforme, algo pesado. Vamos a la siguiente. Cuando la cosa era muy importante y querían que no la escritura, lo que escribían, no se vaya a desaparecer, porque ya ven, la arcilla, el barro son muy frágiles. Escribían en piedra. Entonces lo que están viendo ahí, una cosa muy importante en la historia de la humanidad, se llama el Código de Hammurabi. Entonces este rey, inspirado por su Dios, no sé qué, no sé cuánto, dice: yo, el rey Hammurabi, escribí aquí, dice, la ley para que cuando venga alguien que necesita justicia, venga aquí al lado de esta piedra y aquí le sea leída la ley para que se haga justicia. Por eso es importantísimo el Código de Hammurabi, porque es la primera vez que uno ve que había una ley que se escribía y donde se podía hacer un juicio, ¿no? La gente iba ahí, veía la ley y todo. Se escribía en piedra porque era importante para que no se borre, hermanos. ¿Les trae a la mente algún documento cristiano, algún documento del pueblo de Dios que se escribió en piedra? Los 10 mandamientos. Para que no se vaya a borrar, lo escribieron en piedra. ¿Se dan cuenta? Vamos con la siguiente. Cuando pasó un poquito más el tiempo, ya la gente empezó a mejorar la tecnología, ¿no? Entonces había unas cañas ahí, ¿no? En el río Nilo, había unas cañas y hacían, les pelaban así, supongo que eran así hábiles como las mamitas cuando pelan las cebollas, ¿han visto? Yo no sé, pero en Ecuador las mujeres tienen que pelar finito las cebollas para que no sean demasiado fuertes, ¿no? Y entonces ellos les hacían unas láminas así muy delgaditas, les iban juntando.
una vertical, otra horizontal y así, ¿no? Y entonces les ponían estas láminas así, ponían unas piedras encima para que se aplaste y se seque todo el agua que tenía así. Después de un tiempo, cuando se había secado, salía una página, hermano, parecido al papel. Pero a diferencia del papel, si usted le hacía así, el papel se queda arrugado, no se queda hecho una bola. Pero las láminas se llamaban papiros, esto porque el papiro era el nombre de la caña, ¿no? Entonces usted así le aplastaba y volvía a su forma original. Entonces se escribía, recibía no solamente el color de la tinta negra, pero ustedes ven ahí tantos colores. Increíble, ¿no? Entonces, ese era el papel que existía en aquel tiempo. Vamos con la siguiente. Luego pasó una pelea entre los griegos y los egipcios, hermanos, parecido a lo que pasa ahora con los chinos y los Estados Unidos, ¿no? Los chinos están adelantando y los Estados Unidos dice, no, ustedes están como muy agresivos en la tecnología, les vamos a quitar nuestros chips. ¿Se acuerdan? Es la pelea que está ahora, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces les quitan los chips súper avanzados de los chinos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tienen que inventarse sus propios chips. En ese tiempo la tecnología era el papel, hermanos. Entonces los egipcios no les querían vender a los griegos el papel. Y ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces se inventan unos pergaminos, ¿no? Que son unas pieles de borrego, hermano, o de oveja, o eran también de becerros, ¿no? Entonces lo que hacían era, le sacaban la piel, no sé si un curtidor la secaba, pero les quitaban las lanas y todo, y sobre eso escribían, ¿sí? Era un papel caro, hermanos. Entonces los fenicios son los primeros en que empiezan a usar esto. Los fenicios inventan esta cosa, la escritura, y como ellos eran comerciantes, era para ellos mucho más fácil. Hacían un rollito, metían en el burrito, en el caballo donde tenían que ir, y se iban llevando ahí para sus cuentas, lo que sea. Entonces luego los griegos tomaron eso y empezaron a escribir libros ahí. Y también el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento empezó a usar estos. En el tiempo de Jesús, cuando el Señor estaba sobre la tierra, había una Biblia en rollos así, que se llamaba la Septuaginta. Esta Biblia fue escrita en Alejandría, no en Judea, sino en Alejandría, para los judíos que habían estado esparcidos, ¿no? Los que salieron de ¿cómo se llama, hermano? De Judea. Los que salieron de ahí, no se les decía los dispersos, sino se les decía la diáspora, ¿no? Entonces ahí en Alejandría, pues, hicieron la primera traducción del hebreo al griego, ¿sí? Y en los tiempos de Jesús había Biblias así, que estaban escritas en griego. Era un material carísimo, hermanos, carísimo. Era tan caro que a veces para escribir algo nuevo tenían que borrarle. Le borraban la tinta, ¿sí? Y volvían a escribir encima. Eso se llama un palimpsesto. Si alguna vez oyen esa palabra, palimpsesto, palabrota, ¿no? Era que uno de estos le borraban y volvían a escribir encima. E incluso se han encontrado palimpsestos de las escrituras, hermano, de copias de las escrituras, que alguien las borró y escribió otra cosa encima. Pero bueno, estas cosas eran carísimas que solamente los ricos podían, sí, está bien mi hermana, que solo los ricos podían tener, porque había que coser. Imagínense, solamente para tener el rollo de Isaías había que tener uno de esos rollos así como de 5 metros. Y tenían que haber matado a algunos borreguitos o algunos becerros, dicen que de becerros, ¿no? Unos 5 metros así de cuero para escribir. No se podía tener en todo lado, hermano. O era alguien rico o una organización que tenga mucho dinero para hacer estas cosas. Entonces no todos podían tener un rollito en la casa, ¿no? Voy a tener mi rollo de la Biblia y sacaba ¿no? Entonces, vamos más adelante, mi hermana. Avanza la tecnología y por aquí tenemos el primer libro ya como los que nosotros conocemos. Fíjense, parecido a esto, ¿no? Ya.
Lo que ven ahí es la primera Biblia, la de Gutenberg, cuando se inventó la imprenta. Y ahí se tradujo la Biblia. La primera cosa que se le ocurrió a Gutenberg fue traducir la Biblia al alemán y la imprimió. Entonces vemos una primera traducción. Entonces, para tener las traducciones del griego a las lenguas que nosotros tenemos, hermanos, ha sido una cuestión tremenda. Han corrido ríos de sangre, porque nada más por traducir la Biblia a los lenguajes que nosotros hablamos, hay muchos hermanos que murieron, fueron quemados vivos. El que tradujo la primera Biblia al inglés fue quemado vivo, hermano, por traducir la Biblia. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿por qué Dios se molestaría en escribir, en que la Biblia llegue hasta nuestras manos? ¿Por qué Dios se molestaría? Qué lindo pensamiento, hermana. Muchas gracias. Porque Dios quiere, ¿no? Desde que Dios nos hizo, Él nos hizo para estar con Él. Dios nos hizo para que le alabemos, le adoremos. Pero el hombre pecó. Y el hombre rechazó al Señor. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para que nosotros seamos salvos. El plan de la salvación. Por eso Él inspiró en última instancia, hermanos. Vamos a la siguiente página. Dios escribió la Biblia, es el autor de la Biblia. Son como 40 autores, pero el tema es el mismo. El personaje central es el mismo, es el Señor, porque el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor se tomó todas estas molestias para que cuando nosotros vengamos acá tengamos un libro y veamos, hermanos, la salvación de Dios. ¿No les parece hermoso? Entonces aquí vamos a ver asimismo tres versículos. Lucas 24, 15 al 27. Puse al 17, pero es 15 al 27, ¿no? Juan 5, el 9 y después el 39. Entonces, ¿quién quiere leer Lucas 24, 15 al 27? O le vamos a reducir nada más el 15 y luego el 27. Vamos con Juan 5, 19 al 39. ¿Alguien que tenga esa? Ya. Hechos 18, 24 al 18. Ajá. 28, sí, perdón. Sí, es que soy un pésimo escritor, hermanos. No saben lo que me cuesta a mí meter esto aquí. Entonces, Hechos 18, 24 al 28. Ok, eso. 15 y 17. Vamos ahí. Sí, el 17, vamos, el 17. Sí, ¿qué era lo que decía en el 17, hermana? Le pido disculpas. ¿El 27? Ajá. Sí, muchas gracias, hermanos. Les pido disculpas que no escribí bien la cita, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Porque había sido crucificado el Señor y 3 días después Él resucitó y hay estos discípulos que no habían entendido y el Señor se acerca y les dice ¿qué? Les explica desde Moisés y los profetas
que Él era el Cristo, que la Biblia estaba hablando de Él. El Señor es el personaje central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos con la siguiente, ¿no? Juan 5, 19 y después el 39. ¿Qué dice Juan 5? Uh-huh. Y ahora el 39. Es, Estudien con diligencia. Es que me gustó eso, ¿no? Porque dice escudriñad las escrituras. Escudriñar es como estar buscando, hermanos, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque ellas, en eso os parece que tenéis la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí. Toda la escritura, hermanos. Entonces ahora sí vamos, Hechos 18, 24 al 18. Este va todo completo. Hermana, estamos en el 18, 24 al 28, perdón. 24 al 28, sí. Sí. Qué tremendo. Entonces, hermanos, aquí se fijan, Apolos era un hombre, pero parece que era poderosísimo en la palabra, ¿no? Y él al comienzo había solamente recibido el bautismo de Juan, pero él había creído. ¿Y qué encontró en las escrituras? Que el Señor Jesús era el Cristo. Entonces, ¿de qué escritura estamos hablando aquí? Del Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento iba hablando de Cristo. Y el Nuevo Testamento, pues, con mayor razón, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos a Jesucristo como personaje central, y el mensaje de la Biblia es nuestra salvación. Él inspiró esto porque quería que llegue hasta nuestras manos, para que llegue hasta nuestro tiempo la predicación de la salvación. Amén. Así que, hermanos, cuando tienen la Biblia, piensen en cuánta gente tuvo que morir para que esto esté en nuestras manos. Piensen en el tiempo en que el Señor
seleccionó a la gente que escriba todos los peligros que esta gente pasó para que usted tenga una escritura que a veces nada más le tenemos en un lado empolvándose, ¿no? ¿Cierto? A veces nos olvidamos, pero cuando abrimos la palabra de Dios sentimos que tenemos la vida eterna. Amén. Entonces vamos a pasar ya a nuestro descanso, hermanos. Si alguien nos quiere despedir en oración, algún voluntario o voluntaria. Bueno, vamos ahora. Yo voy a despedir. Señor, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, porque tú nos has provisto